Hermanos, que Dios les bendiga. Este es el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California, quien les saluda en esta hermosa tarde. Hoy estaremos hablando sobre el tema 7 hábitos de una vida consagrada. Empecemos con una pregunta. ¿Qué es una vida consagrada y cómo podemos alcanzarla? Es una pregunta honesta, es una pregunta directa que envuelve en sí el tema del cual vamos a estar hablando, que es una vida consagrada y cómo podemos alcanzarla. Lamentablemente hoy en día, vivimos en un tiempo en el cual todo se quiere obtener de una manera rápida, de una manera en la cual uno no tenga que esperar mucho tiempo. Y una vida consagrada, hermanos amados, no nace de un día para el otro, sino es una vida que toma tiempo, dedicación, algo que hoy en día lamentablemente se ha perdido en la vida de muchos cristianos. Esas preguntas son importantes porque como creyentes en Cristo hemos sido llamados a vivir en santidad, entregados al Señor, aunque sabemos que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas y que Él obra para que su propósito se cumpla en nosotros. También tenemos una responsabilidad en el proceso. Lo que hacemos habitualmente influye en gran medida en si podemos o no vivir consagrados a Dios. Existen 7 hábitos que nos ayudarán en nuestro deseo de vivir en santidad. Un hábito es un patrón de comportamiento a menudo inconsciente que se adquiere por repetición frecuente. Una vida consagrada es aquella que ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad. Los 7 hábitos de una vida consagrada, vamos a analizarlos. El primer hábito que hay en una vida consagrada es una vida de oración. La importancia de la oración en el cristiano es sumamente muy importante. Esto es algo que aprendemos de la vida de Jesucristo. Aunque los discípulos y la multitud no comprendían por qué Jesús se tenía que retirar cuando todavía había tanto que hacer, el Señor sabía que la oración era una prioridad en su vida. Lamentablemente, hoy en día existen muchos cristianos en el cual la prioridad, la oración, ya no es una prioridad en su vida. Marcos capítulo 1, verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Lucas 4:42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, llegando a donde él estaba. Le detenían para que no se fuera de ellos. Las oraciones que promueven una vida consagrada a Dios no son las que se ofrecen durante los tiempos de dificultad o necesidad, sino las que elevamos a nuestro Padre Celestial cada día, motivados por el amor y la gratitud más que por la conveniencia, más que por el deseo que Dios responda a nuestras vidas. Hoy escuchaba un video del pastor Ángel García y este pastor decía que hoy en día la gente decreta, la gente establece, la gente declara, la gente este, ordena a Dios. Y este pastor García decía, si esa es la manera en que tú oras, honestamente, tú ya no necesitas a Dios. Y esa es la realidad. Lamentablemente, hoy en día, muchos cristianos le ordenan a Dios, decretan a Dios, establecen, ¿sí? Y hermanos amados, usted puede decretar todo lo que quiera,
Usted puede establecer todo lo que quiera. Puede declarar todo lo que usted quiera, hermano. Pero al final, usted va a tener que decir, tu voluntad sea hecha. En pocas palabras, la vida de oración, hermanos amados, no es exigirle a Dios que se haga mi voluntad o tu voluntad, sino la vida de oración es para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Por eso yo les digo que las oraciones que promueven una vida consagrada a Dios no son las que se ofrecen durante los tiempos de dificultad o necesidad, sino las que elevamos a nuestro Padre Celestial cada día, motivados por el amor y la gratitud, por quién es Él y por lo que Él ha hecho. No es una obligación, sino un deleite. Los discípulos se dieron cuenta de que las oraciones de Jesús no eran como las que estaban acostumbrados a escuchar en su época. Fue al escuchar la forma tan personal en la que hablaba con su Padre Celestial que se sintieron motivados a pedirle que les enseñara a orar. En otras palabras, la vida de oración de Jesús testificaba de que el Dios al cual él oraba era un Dios real, un Dios personal, un Dios que escuchaba. Y eso fue lo que motivó a los discípulos a pedirle a Jesús que les enseñara a orar. En pocas palabras, la vida de oración de Jesús era palpable. Y hoy, lamentablemente, la vida de oración en muchas personas ya no existe, no es palpable, lamentablemente. Por eso, hermanos amados, lamentablemente vivimos en un mundo lleno de tentaciones, pruebas y dificultades. Perdón, hermanos, parece que se me fue la señal. Lamentablemente, como les estaba diciendo, vivimos en un mundo de tentaciones, pruebas, dificultades, cargas y pecado. Nuestra vida de oración personal debe ser una prioridad, pues nos mantiene conectados a Dios y sensibles a su voluntad. Todo lo que hagamos lo podremos lograr de rodillas y rendidos ante el Señor mientras le damos nuestro tiempo y escuchamos sus instrucciones. Una vida consagrada de Dios a Dios, una vida consagrada a Dios, mis estimados hermanos, motiva que tengamos fe en Dios. Ese es uno de los frutos de vivir una vida consagrada a Dios. Tener fe en Dios. El Salmo 103, verso 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios está en control de todo lo que existe, no solo de lo que sucede, sino también de las causas y de los métodos necesarios. Su soberanía es nuestro cimiento firme para creer y confiar en Él. Lamentablemente, hoy en día, hermanos amados, muchos cristianos este, están en busca de la bendición de Dios, están en busca de la bendición de Dios. Perdón nuevamente, hermanos, algo está pasando con el internet. ¿En dónde me quedé? Oh, sí, la soberanía de Dios. Lamentablemente, hermanos amados, hoy en día muchos cristianos se han olvidado que Dios es soberano. A Dios no se le decreta, a Dios no se le declara. Una vida de oración
no solamente nos ayuda a conocer más de Dios, nos ayuda a desarrollar nuestra fe y a depender más de Dios y reconocer su soberanía. La única alternativa a la fe es la preocupación. Una vida consagrada a Dios pone a un lado las preocupaciones y confía en las promesas de Dios. Cada vez que una situación nos inquiete, debemos recordar quién está en control. Si reconocemos que la soberanía de Dios reina por encima de todo, no tenemos razones para preocuparnos. La mejor evidencia de nuestra fe es la ausencia del afán. ¿No se han dado cuenta que hoy en día existen muchos cristianos afanados, muchos cristianos preocupados, muchos cristianos nerviosos, muchos cristianos con ataques de ansiedad? Hermano, eso demuestra una vida de una persona que no está consagrada a Dios, de una vida que no busca a Dios. La confianza en el Señor también fortalece nuestra comunión íntima con Él, mientras hablamos y le escuchamos para luego responder en obediencia nos guía, hermanos amados, a tener un mejor concepto de quién es Dios en nuestras vidas y de ser uno con Cristo en nuestra manera de pensar. Por esta razón, hermanos amados, es necesario que todo cristiano realmente busque realmente a Dios. No tenemos razones para preocuparnos. La mejor evidencia de nuestra fe es la ausencia del afán, como ya les dije. ¿Cuál es la otra prueba? ¿Cuál es la otra señal? ¿Cuál es el otro fruto, digámoslo de esta manera, para una vida consagrada? Meditar en la palabra de Dios. El salmista dijo, cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche, Salmo 63, 6. Meditar incluye leer la Biblia, reflexionar en sus enseñanzas y poner en práctica lo que se nos ha dicho. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas hoy en día? ¿Sabe cuál es el problema hoy en día de muchos cristianos, de mucha gente que busca a Dios según ellos? Están más preocupados y están más ansiosos de saber lo que el profeta les va a decir que lo que Dios les va a decir en su palabra. Hermano, si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Si usted quiere oír audiblemente la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta. Lamentablemente, hoy en día, muchos cristianos, hermano amado, confían más en los falsos profetas que en la misma palabra de Dios. Yo estoy seguro, hermanos amados, que si este fuera un video en el cual estuviéramos hablando de chismes, estuviéramos hablando de los pecados, habría mucha gente escuchando. Pero hermanos amados, como es de oración y una vida consagrada a Dios, hay muy poca gente. Pero ¿sabe qué? Eso no es lo importante. Lo importante es que alguien va a escuchar este mensaje y Dios va a hablar a esa vida. Entonces, la vida que no medita en la palabra de Dios es una vida seca, sin propósito, que no conoce la voluntad de Dios. ¿Por qué cree usted que hay mucho cristiano, que hay mucho cristiano que es engañado por falsas herejías, por falsas enseñanzas? ¿Por qué cree usted que hay mucho evangélico que se van con los unicitarios, con los testigos de Jehová, con los adventistas y con otras muchas sectas más? Sencillamente porque no oran, porque no tienen fe, porque no meditan en la palabra, porque no conocen la doctrina y por esta razón son fácilmente engañados. La verdad es que nosotros como cristianos debemos de detenernos a observar en el espejo de la palabra de Dios
para ver lo que nos dice y luego mirar un poco más allá para verlo a Él. A medida que ponemos nuestra mirada en Cristo, las preocupaciones se alejan y nuestra mente queda libre de aquello que nos estorba. El Salmo 119, verso 133 dice, debería ser parte de nuestras oraciones, pues dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree en mí. El tiempo de meditación, lo voy a decir de nuevo, Salmo 119, verso 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. El tiempo de meditación nos mantiene alertas y sensibles para hacer lo que Dios nos ordena. Por eso es tan importante que apartemos tiempo cada día para estar a solas con el Señor por medio de su palabra. Al leer y pensar en lo que dice, el Señor le habla a nuestro corazón. Si deseamos que Dios llene nuestra mente con su palabra, no debemos permitir que el mundo domine nuestros pensamientos. Es fácil vivir ocupados todo el día con los asuntos de este mundo y no dedicar tiempo para pensar en el Señor. Sin embargo, esencial, es esencial que dediquemos tiempo para meditar en la palabra si queremos tener una vida consagrada. El problema de hoy en día, como ya lo dije anteriormente, es que muchos quieren una vida consagrada sin pagar el precio. Muchos quieren nada más, hermano amado, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que abunden las bendiciones de Dios en la vida. Pero son muy pocos los cristianos que se consagran a Dios. El gran problema, hermano amado, es que en ninguna parte de la Biblia se nos dice que debemos buscar la bendición de Dios. No, en ninguna parte de la Biblia se nos enseña que debemos buscar la bendición de Dios. La Biblia nos enseña claramente que debemos de buscar a Dios, consagrarnos a Dios y que todas nuestras necesidades serán suplidas de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Cuál otra cosa podemos ver en una vida consagrada? Depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en la vida de cada cristiano, pero el apóstol Pablo también nos dice que debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Efesios capítulo 5, verso 18. El verbo en griego indica que esa es una acción continua, la cual significa vivir en obediencia a la palabra de Dios mientras dependemos y esperamos en Él para que nos fortalezca y nos guíe. Solo al depender del Espíritu Santo podemos llegar a hacer y hacer lo que Dios desea. Sexta prueba de una vida consagrada a Dios, dar a Dios y a otros. Contamos con una promesa en Lucas capítulo 6, verso 38. Dad y se os dará, medida buena y apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro corazón, en vuestro rebozo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Nunca podremos superar a Dios en generosidad, pero si nos negamos a dar, declaramos que no le necesitamos. Solo el Señor puede predecir y proveer nuestras necesidades futuras. Un cristiano que ora, un cristiano que está consagrado a Dios, tiene un corazón generoso, un corazón que da. Y no me refiero, hermanos amados, a estar dando ofrendas. No, me refiero, hermano amado, a ser de bendición, a dar nuestro servicio, a orar, ¿sí? A ayudar a los hermanos, a ayudar en la congregación. Y cuando se pueda, dar económicamente para que la obra de Dios continúe, ¿sí? El último fruto o la séptima evidencia de una vida consagrada es perdonar a otros. Es cierto, se dice fácil,
perdonar a otros. No es fácil perdonar, pero es lo que Dios nos pide que hagamos. Efesios 4:32. Aunque alguien nos traicione, debemos perdonar y confiar en que el Señor se hará cargo de la situación. Reflexionemos en estas preguntas y ya con eso me despido. ¿Qué aspectos de su vida debe cambiar para cultivar estos 7 hábitos de una vida consagrada? Analicemos esa pregunta, analícela en su corazón. ¿Qué aspectos de su vida debe cambiar para cultivar estos 7 hábitos de una vida consagrada? Segunda pregunta. ¿Cuál de ellos es el que le resulta más difícil? ¿Qué obstáculos tendrá que vencer para poder permitir que su vida, mis estimados hermanos, desarrolle los hábitos de una vida consagrada? Hermanos, este fue el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta el próximo video.